Bom dia. Bom dia. Vou falar em português as perguntas, mais fácil. Obrigada por conversar comigo. Gosto muito do seu livro, então é um prazer conversar com você. E eu tenho algumas perguntas a respeito, principalmente do primeiro livro, que eu já li. Esse aqui ainda vou ler, né? Eu sou do Ler Mulheres, é um clube de leitura que a gente só lê mulheres. Então, estou sempre conversando com escritoras. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é... O seu livro, ele trata de circunstâncias muito próximas do que a gente viveu durante a pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse terror do livro ser tão próximo da realidade. Como foi escrever isso? En realidad yo lo empecé a pensar y a escribir en el 2015, 2016, 17, o sea, bastante antes de la pandemia. Se publicó en el 2017, con lo cual después cuando vino la pandemia, en un punto para mí no fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque yo quería que el cambio, la transición sucediera con algo verosímil. Ya tuvimos otras pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? La gripe amarilla en Argentina, la peste negra, pero esta es la primera pandemia en la cual estábamos todos hiperconectados, ¿no? Pero me interesaba un elemento que generara miedo, porque con el miedo uno puede manejar a la población. Entonces me parecía que era algo que podía suceder. Y bueno, sucedió. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, me empezaron a escribir lectores, gente que me decía, ¿cómo lo adivinaste? Y en realidad no hay nada que adivinar si uno estudia un poco la historia de la humanidad, ¿no? Y entiende a dónde estamos yendo, porque estamos destruyendo el planeta, básicamente. Interessante. A literatura latino-americana no mundo foi muito conhecida por nomes como Borges, Gabriel Garcia Marques, o próprio Cortázar, né? E de uns anos pra cá tem você, tem Giovanna Rivero, Mariana Henriques, Samantha Schweblin, Fernanda Melchor, Maria Fernanda Ampoero, maravilhosas. E de uns tempos pra cá também estão sendo redescobertas Silvina Ocampo, a Maria Luísa Bombal. E eu queria que você contasse um pouquinho como você está vendo esse movimento das mulheres latino-americanas escrevendo literatura. Me parece que hay muchísimas personas que escriben muy buenos libros, también varones. Yo siempre lo nombro a Diego Mucio. Tiene un libro que para mí es maravilloso que se llama Las Esferas Invisibles. Son 3 novelas de terror que transcurren durante la fiebre amarilla en Argentina. La primera tiene que ver con demonios, la segunda con fantasmas, la tercera con vampiros. Ese es un gran libro y muchos más. Pero es real que hay un montón de escritoras que están ganando premios, que las están publicando, que las están traduciendo. Y creo que tiene que ver porque escriben muy bien. O sea, independientemente de la temática o si están inscritas en lo que sería el terror, como Mariana Enríquez, son escritoras muy sólidas, con una mirada potente, visceral, interesante, que están diciendo cosas más allá, ¿no?, del argumento en sí. Y además creo que hay una tendencia, gracias al feminismo en parte, a empezar, y gracias a gente como vos que tiene clubes de lectura que leen solo a mujeres, a empezar a leer la otra mitad, de cómo piensa la otra mitad del mundo, ¿no? Porque digo, las mujeres y las disidencias, las minorías, durante años el canon fue hombre heterosexual blanco, ¿no? Entonces está empezando a haber un poquito más de equidad, pero todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. El año pasado o el anterior salió un programa de televisión de preguntas y respuestas en Argentina. Pusieron 5 autores contemporáneos argentinos y los participantes tenían que unir el autor con la obra. Los 5 varones. Me hace decir que no hay una mujer, digo, Mariana Enríquez, o sea, ya esas dos, entonces son maneras de seguir invisibilizando. Falta mucho, pero bueno, estamos en el camino.
Isso não é muito diferente aqui no Brasil também. Os homens sempre estão nos prêmios literários, nos eventos, mas a gente vai mudar isso, né? Uma outra questão que eu tinha colocado aqui é o terror geralmente ele é conhecido por aquela coisa de castelos mal assombrados, frio, e na América Latina não tem isso. O nosso terror é mais da realidade, né? E aí, novamente citando, né, Samantha Schweblin, todas elas, o seu terror é mais do dia a dia, né? Aí eu queria saber como foi a recepção do seu livro nos Estados Unidos, Europa, como foi essa questão? Muy positiva. En Estados Unidos es un bestseller, se le vendieron más de 200.000 ejemplares. Y en otros países también, o sea, lo que pasa con este libro, lo dijo mi editora, Julieta Obedman, editora de Alfaguara, que es un libro que quema. Sí. Uno en general lo lee y necesita hablarlo con otra persona, entonces el boca a boca funciona muy bien, ¿no? Por supuesto que es un libro que, bueno, también tuvo gente que tuvo pesadillas, que lo devolvió en las librerías porque no lo soportó, gente que tuvo náuseas, bueno, pero a mí me interesa la literatura que me genera algo, ¿no? Entonces, sí, porque yo creo que estoy tratando un tema que es tabú, que es el canibalismo, ¿no? Entonces, como todos los temas tabú, genera rechazo, pero también atracción. Porque uno no quiere ser comido por el mejor amigo, ¿no? Sí. Y bueno, y hubo gente que lo leyó y me decía, primero se horrorizó y después lo naturalizó. Y empezó a pensar, bueno, yo a quién comería o cómo sería el gusto de la carne humana, ¿no? Como, así que bueno, estoy muy agradecida por todo lo que está pasando con este libro, sobre todo porque lo están dando en un montón de escuelas en Argentina. Y yo voy a hablar a las escuelas. Es mi, no sé, prioridad. Sim. Mi trabajo solidario es ir a hablar a las escuelas. Interessante. E a questão do canibalismo no livro é muito forte, mas eu acho que o principal também é a questão da maldade do ser humano, né? Isso é intrínseco do ser humano, né? Eu queria saber se você trata disso também nesse livro, porque eu tô vendo agora pela primeira vez, ainda não li. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, se ele também tem os temas parecidos, do que Sí, você digamos, a ver, aclarar que si bien escribí este libro, yo creo en la humanidad, ¿eh? O sea, entiendo que hay maldad, pero también hay mucha luz, sí, y mucha gente haciendo cosas muy buenas todo el tiempo. Pero sí tengo una tendencia a escribir sobre lo que es la violencia, lo truculento, digamos, la oscuridad. Y en este libro son cuentos que, a diferencia de Cadáver Exquisito, acá hay humor y hay ironía. Y son cuentos con distintos tipos de registros. ¿Qué quiero decir con esto? Están escritos de manera muy diferentes. Yo no escribo siempre así. Cadáver Exquisito está escrito con frases muy cortas, es narrativo, muy visual, y está escrito con un lenguaje muy sencillo, pero también yo quiero que el registro, el lenguaje vaya como pegándole al lector, ¿no? Con estas frases cortas. Sí. Acá, por ejemplo, hay un cuento que se llama Lavavajillas, que no sé cómo... ayer hablaba con la traductora, con Ayelen, y me decía que era difícil de traducir porque está escrito como con un español neutro, que para un lector argentino es artificial. Sí. Y lo hago adrede porque el registro está hablando de los mandatos artificiales de la protagonista, ¿no? Sos mujer, tenés que ser madre, tener una pareja, etc. Hay otro cuento que se llama Infierno, que está escrito con un lenguaje muy barroco. Y yo quiero que el lenguaje agobie al lector, que el lenguaje sea el infierno. Entonces, bueno, eso, están escritos con distintos registros. Muito bom. Muito obrigada, Agostina, por responder as perguntas. Estou muito ansiosa para ler seu livro, gosto demais desse e espero que você goste da visita aqui, do encontro com os leitores. Obrigada. Muchas gracias. Gracias.